kasurik ez, nire aitak obra asko dauzka, eta baina itsas museum honetarako uste genuen oso aproposa zela erakustea justo itsasoarekin erlazionatuta dauden obrak ez. Itsasadarrarekin, itsasadarrean egon den industriarekin erlazionatuta dagoena, baina baita ere itsasoan eta ikusten bezala. Un periodo de transición entre la pintura más expresionista, más narrativa, más figurativa, desde el comienzo de su carrera hasta esa época, hasta finales de los 60, es la transición hacia una pintura mucho más abstracta, donde empieza a incorporar estas rayas que en casi toda la obra, ¿no?, se van construyendo el espacio. La transición en lo político, también en el País Vasco y en España, ¿no?, es la época de transición, y en la pintura de Agustín Ibarrola también hay un momento de transición. Viene de una pintura, digamos, enmarcada en el realismo social, ¿no?, por no decir el realismo socialista. De hecho, la obra de arte se concibe, entre otras cosas, como un medio de reivindicación. Y es una manera que él va encontrando para precisamente hacer gráfico, visual, todos aquellos experimentos, investigaciones que habían realizado a través del equipo 57. Elaboraron una serie de teorías que las denominaron de alguna manera la interactividad del espacio plástico, que era la manera de decir cómo funciona el espacio en la obra, pero también en la realidad, en nuestro entorno, ¿no? Y cómo las masas, colores interrelacionadas con los fondos, la línea como elemento estructural, etc. El aprendizaje del equipo 57 ha quedado latente en toda la obra de Agustín. Y en este momento, en los 70, él empieza a incorporar estas líneas, estas rayas, para visualizar cómo funciona, cómo se estructura el espacio. Y este periodo, la década de los 70, que es lo que estamos viendo aquí, aparte de esta vinculación con el Museo Marítimo, de esta vinculación del mundo de la ría, del mundo del mar, pero también el mundo de la industria, ¿no?, que es un poco lo que nos caracteriza, aparte de eso, es ese momento de transición tan importante en la obra de Agustín, ¿no? Esa es precisamente una etapa de las más conocidas de Agustín Ibarrola, en que mucho del inconsciente colectivo, ¿no?, o sea, de nuestro, donde se sitúa la obra de Agustín Ibarrola prácticamente para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Reivindicación de la lucha obrera, de la libertad en contra del régimen franquista.